Sí, hermano, lo puede hacer. Ya. Dele nomás, adelante. Voy a sacarlo a mi pantalla, que estoy compartiendo. Ya. Y ahí lo voy a poder hacer con libertad. Ya. Ahora sí, hermano. Adelante. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 21. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Dice ahí, en este tema de el cielo nuevo y la tierra nueva. El verso 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, y los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como de piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Hasta ahí vamos a leer de esta ciudad celestial. El dibujo que tengo ahí es un dibujo aproximado de lo que se supone puede ser esta ciudad que se llama la ciudad celestial. Y es lo más hermoso que puede existir en el cielo. Fue lo que mantuvo a Abraham como un peregrino lleno de esperanzas. Me sorprende mucho a mí la fe de Abraham, cómo él se sostenía como Moisés viendo al invisible, pero también la Biblia nos dice que Abraham miraba y veía esta ciudad celestial. Dice el libro de Hebreos capítulo 11, verso 9, que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Miren la fe de Abraham. Abraham miraba esto, de algún modo Dios se lo comunicó. Y no solamente Abraham veía por la fe esta ciudad celestial, sino que también el mismo Señor Jesucristo nos habló lo que Abraham vio. Dice el Señor Jesucristo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham posiblemente cuando levantó el cuchillo para quitarle la vida a su hijo Isaac en el monte Moriah, vio al Señor Jesucristo padeciendo como cordero en la cruz del Calvario. Y estos hombres, por eso son hombres de fe que aparecen aquí en el libro de Hebreos. Y nosotros también, los creyentes, podemos sumarnos
a esta mirada celestial de lo que Dios ha preparado y tenemos mucha más información que Abraham, todo lo que la Biblia dice respecto de nuestra fe. Ahora, ¿por qué una ciudad? Hay por lo menos dos motivos por los cuales existe esta ciudad. El primero de ellos, el deseo que Dios tenía y tiene. Vamos a volver a Apocalipsis 21 en el verso número 3. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios. Mire cómo llama a la ciudad celestial, el tabernáculo de Dios con los hombres. Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El gran deseo, el anhelo de Dios siempre ha sido morar, vivir con sus criaturas. Pero eso se interrumpió por la presencia del pecado. Dios tuvo que retirarse y el hombre también huye de la santa presencia de Dios. Ahora finalmente ese deseo se cumple. Y ese deseo se cumple solamente por lo que Dios mismo pidió a su Hijo que hiciera. Dice el libro de Hebreos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, a esta ciudad celestial, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y Dios tuvo que perfeccionar, hacer de su amado Hijo un Salvador competente por medio del sufrimiento. Entonces, ahí tenemos la primera razón por qué una ciudad, un lugar donde Dios va a habitar con su pueblo. Las ciudades tienen ese objetivo, donde la gente puede vivir segura. En ese tiempo las ciudades eran amuralladas para protegerse de los peligros, para protegerse de las invasiones. En este caso, en la ciudad celestial no va a haber ese peligro, no hay enemigo que pueda entrar a esta ciudad, sino que la idea número uno es que sea una particular habitación de comunión con Dios. Y en segundo lugar, la idea de una ciudad es para contrastar la diferencia de su obra divina con la de Satanás. En aquel tiempo, cuando se escribe para esta fecha que estamos aquí, es cuando la gran tribulación o el juicio para el mundo venidero ya ha terminado. Y Satanás en esa época va a levantar un matrimonio, reemplazando al matrimonio diseñado por Dios entre Cristo y su iglesia. Ese matrimonio satánico se describe en el capítulo número 17 y 18 como la bestia o el hombre de pecado junto con la gran ramera o la gran Babilonia. Si quieren me acompañan en Apocalipsis capítulo número 17, nos habla de esta mujer que tiene en su frente un nombre escrito, misterio, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta mujer que se describe en los primeros versículos, en el verso 4, que estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, una mujer describiendo la esposa del hombre de pecado, y esta mujer a su vez es una ciudad, dice el versículo 18, en el verso 18, aquí mismo en Apocalipsis 17, 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. De manera que el matrimonio satánico durante la gran tribulación para atrapar a los que se queden aquí, los incrédulos, va a ser la presencia del anticristo, a quien se le describe aquí como la bestia que sube del mar, junto con su esposa o la gran ramera, que es esta ciudad imponente llamada Babilonia, un imperio económico y religioso que va a gobernar sobre el mundo entero y donde todas las naciones van a traficar o comerciar con ella. Este sistema realmente es abominable y para contrastar este sistema abominable, entonces Dios presenta
a la esposa del Cordero, la iglesia, y que es a su vez una ciudad. Volvamos al capítulo número 21. En el capítulo número 21 nos dice el Señor en el verso número 9, Apocalipsis 21, en el verso número 9, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. ¿Se fija? La esposa del Cordero, ¿quién es? El verso 10 dice que es la gran ciudad santa de Jerusalén celestial que descendía del cielo de Dios. No la vaya a confundir con la ciudad terrestre de Jerusalén durante la gran tribulación o el milenio. Esta se llama Jerusalén celestial porque también van a haber allí creyentes judíos redimidos por su fe en el Señor Jesucristo. Entonces, por esta razón, el Señor presenta a su gema celestial, la iglesia, la esposa del Cordero, esta ciudad. Y esta ciudad fue preparada por el Señor. El mismo Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y ese lugar que fue a preparar el Señor es esta ciudad celestial, donde vamos a vivir por toda la eternidad. Él mismo la ha edificado. Él así lo prometió cuando le dijo al apóstol Pedro, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Ellos dijeron, dicen que eres un profeta o Elías. Y el Señor les pregunta a ellos, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro salta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dijo, sobre lo que has dicho, Pedro, sobre esto, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces el Señor, esa ciudad celestial, la ha edificado desde que murió en la cruz del Calvario, resucitó, ascendió al cielo y envió a su Espíritu Santo. Y desde el día de Pentecostés que se está construyendo. ¿Y quiénes forman esta ciudad? Son piedras vivas, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y por supuesto el apóstol Pedro, como el apóstol Pablo, cuando hablan de un edificio, se están refiriendo a la iglesia local. Y la iglesia local de alguna manera está prefigurando lo que va a ser cuando lleguemos al cielo. Por eso también el apóstol Pablo nos dice en su primera carta, en capítulo 3 y versículo número 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y estas terminologías que ocupa la Biblia como edificio de Dios se refieren tanto a la iglesia como en su sentido local, como en su sentido general de la iglesia como la ciudad celestial. También el apóstol Pablo nos dice en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo número 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, nuevamente ocupa la palabra de edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y lo que hacemos hoy día como creyentes, congregados en el nombre del Señor Jesucristo, hermanos, edificados para morada de Dios,
y creciendo juntamente como edificio de Dios, ayudándonos unos a otros en amor, está prefigurando lo que veremos cuando lleguemos al cielo. De manera que todavía los andamios están puestos y esta ciudad sigue edificándose por cada alma convertida. Y llegará un momento que se quitarán esos andamios cuando venga el arrebatamiento de la iglesia. Y la iglesia pasa por el tribunal de Cristo y luego será exhibida públicamente, primero como la esposa del Cordero, como aquella obra maestra conquistada y realizada por nuestro amado Salvador. También dice en Efesios 5:25, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Y esto va a ser, queridos amigos y hermanos, en la boda del Cordero. El Señor se va a presentar a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Y en segundo lugar, la iglesia va a ser exhibida durante el milenio. Volvamos a Apocalipsis capítulo número 21, en el verso número 2. Dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y ella va a descender, la ciudad celestial, la esposa del Cordero, del cielo de Dios, de ese lugar donde hoy día van todos los creyentes que han partido, que han muerto como hijos de Dios. Y aquí hago un paréntesis, hermanos. Si usted le tiene miedo a la muerte, o si usted no sabe qué ha pasado con su familia o con algún familiar que ha partido siendo creyente, inmediatamente parte a la ciudad celestial, abre sus ojos delante del Señor. Y qué hermoso, mire lo que dice el capítulo número 7, versículo número 15, cómo están ellos hoy día allí en esa ciudad celestial. Dice Apocalipsis 7:15, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, en la ciudad celestial. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Allí no existe muerte, ni lágrimas, ni tristeza alguna. Volvamos al capítulo número 21, nos dice lo mismo el versículo número 4. Dice ahí, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no habrá recuerdo de ninguna tristeza. De manera que, por eso el apóstol Pablo dijo que estar con Cristo era muchísimo mejor. Qué maravilla poder estar allí gozando del pastoreo, de la presencia del Señor y disfrutando de su amor que nunca acabará. Yo no sé si usted tiene esta esperanza. Yo no sé si usted es del Señor, si usted es salvado, o a lo mejor está tratando de hacer méritos para poder ir al cielo. No sirve de nada aquello, ninguna obra, ni siquiera el bautismo, ni la perseverancia nos salva. Lo que nos salva es la obra del Señor Jesucristo, su muerte en la cruz del Calvario y la fe que tenemos que poner en Él. Ahora esta ciudad que desciende durante el milenio y que también va a estar por toda la eternidad, estará visible en el milenio y mire lo que va a ocurrir durante este periodo de 1000 años de gobierno de Cristo. Aquí en Apocalipsis 21, versículo número 23, nos dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille,
en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ese y que aparece ahí significa que es igual que Dios, porque la gloria de Dios la ilumina. Podríamos decir, el Cordero es su lumbrera. Dios está ahí, Dios el Padre, pero quien representa o quien se verá es el Cordero como lumbrera iluminando esa ciudad celestial. Será como un satélite visible, ya no se va a necesitar el sol ni la luna, ya no van a ser necesarios y las naciones, miren lo que dice ahí en el versículo 24, las naciones que hubieran sido salvas durante el milenio andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. ¿Ya? Yo no sé cómo va a ser esto, yo no sé si la ciudad celestial se va a posar sobre la tierra o va a estar flotando, como sugiere este dibujo ahí en el aire. Si es así, posiblemente habrá una escalera para subir desde Jerusalén, tal como el Señor Jesucristo se lo dijo a Natanael. Le dijo el Señor Jesucristo, de cierto te digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, al igual que el sueño de Jacob, cuando se quedó dormido ahí y en ese lugar y vio una escalera que llegaba hasta el cielo, donde bajaban y descendían ángeles. Posiblemente estaba mirando también esa ciudad celestial, ya de donde subían y bajaban ángeles sobre esa escalera. Y aquí el Señor, donde estoy citando Juan 1:51, el Señor le dijo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Tal vez pueda ser una sugerencia de lo maravilloso que va a ser subir por esa escalera hasta la presencia misma del Señor. De manera que el gran atractivo de esta ciudad celestial es la presencia del Señor. Mire aquí en Apocalipsis 21, el verso número 22, dice, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Fíjese cómo Dios va a estar allí adentro. Él es el templo, es el objeto de la adoración, del culto, que allí se va a realizar y Él será todo en todos. No vamos a tener separación, no va a haber ningún pensamiento morboso, ninguna iniquidad. Va a ser perfecta la comunión y gozo que tendremos con nuestro Señor. ¿Y qué va a pasar contigo si tú no eres del Señor? Fíjese cómo termina el capítulo anterior, capítulo número 20. Ya me voy a referir un poco más a eso, pero qué tristeza lo que dice aquí, en el verso 15 del capítulo 20. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Y qué es lo que es el lago de fuego? Es el lago del olvido, es el lugar de tormento, es el lugar donde no está Dios. Dios no mora ahí, es la ausencia total de Dios. Y las personas que van a estar allí no van a morir, van a existir eternamente. Qué triste, por no estar inscritas en el libro de la vida, el registro que tiene Dios de todos aquellos que han sido lavados de sus pecados por su fe en la obra de Jesucristo. Ahora veamos algunas enseñanzas de esta ciudad. Esta ciudad va a ser examinada. Recuerde que el tribunal de Cristo tiene que ocurrir antes que comience la gran tribulación, por eso aparecen como la iglesia como 24 ancianos sentados sobre tronos y con coronas en sus cabezas. Ahí en el capítulo 4. Eso nos representa que la iglesia ya pasó por el tribunal de Cristo. ¿Cuándo sucede el tribunal de Cristo? Antes de la gran tribulación, antes que comiencen los 7 años de juicio sobre el mundo entero. Apocalipsis no nos dice el evento, pero sí nos muestra los resultados, porque aparecen esos 24 ancianos representando a la iglesia con coronas
en sus cabezas con ropas blancas y sentados en tronos. La iglesia ya glorificada y evaluada. De manera que ahora tenemos un segundo examen. Vamos al capítulo 21, versículo 15. Dice ahí en el verso número 15, y el que hablaba conmigo, es un ángel, tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba establecida en cuadro y su longitud era igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. ¿Para qué esta caña de oro? Bueno, así se medían las cosas en ese tiempo del apóstol Juan. Una caña de oro, una vara, tenía cerca de 3 metros de longitud, y se miden 3 cosas: la ciudad, las puertas y su muro, tal como sale también en el libro de Ezequiel. Uno lee el libro de Ezequiel y aparece también un varón, posiblemente un ángel, midiendo con una caña y también con una cuerda el templo que le muestra Dios a Ezequiel. Y se miden estas 3 cosas. ¿Por qué razón? ¿Por qué medir la ciudad? Porque la ciudad es la esposa del Cordero. Pero usted me dirá, bueno, pero si ya pasó por el tribunal de Cristo, ya fue evaluada. Exactamente. Pero de esos que fueron evaluados, se van a medir, se van a escoger los mejores y fieles. No a cualquiera. Todo creyente va a llegar al cielo, pero solamente algunos van a ser ocupados, según la clase de vida que hoy día ese creyente está viviendo. Por eso dice Apocalipsis capítulo número 2, dice el capítulo número 2, versículo número 26, al que venciere, no a cualquiera, y guardare mis obras hasta el fin. Me he encontrado con muchos creyentes que se han ido de las asambleas, que no se están congregando, que insisten en ser creyentes. Yo les digo esto: el que guardare las obras del Señor hasta el fin, no por un tiempo nomás. Yo le daré, dice el Señor, autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y es hermoso que el Señor diga como yo también. ¿Por qué dice como yo también? Porque Él es un vencedor. Él también se vio entre la encrucijada: honro o no honro a mi Padre, voy a la cruz o no voy a la cruz. Por eso clamaba con gran clamor en Getsemaní al que le podía librar de la muerte. Y fue a causa de su temor reverente, y el Señor prefirió honrar a Dios que complacerse a sí mismo, que eximirse de la cruz. Él sufrió la cruz, y los creyentes que siguen adelante, que postergan cualquier cosa, los va a usar en el futuro. Son esos creyentes dignos y por toda la eternidad. ¿Ya? Ahora, lo otro que se va a medir, volvamos a Apocalipsis capítulo número 21, ahí en el versículo número 15. Dice: para medir la ciudad, número 1, la iglesia, sus puertas. Las puertas se van a medir. ¿Y qué tiene que ver esto de las puertas? Bueno, porque las puertas llevan el nombre de las 12 tribus de Israel. En esas puertas, ya dice el versículo número 12, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Estas puertas también se van a medir, porque se van a escoger a los mejores creyentes de Israel. Yo recuerdo lo que dijo el profeta Daniel, cuando dijo que se levantarán del polvo de la tierra
unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Se está refiriendo a Israel, que va a resucitar. Y agrega Daniel capítulo 12, verso 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. O sea, la palabra y los entendidos es los sabios, los que enseñan la palabra de Dios a otros, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Quiénes son los que enseñan a la multitud la justicia de Dios? Los que viven como creyentes justos. Y el Señor va a apartar de Israel también aquellos creyentes que vivieron dignamente. No podrá ser elegido Sansón, aunque era creyente. No podrá ser elegido Lot, aunque era creyente. No puede ser elegido a alguien que no practicó la justicia. Dios va a ser justo y va a premiar a los creyentes que con toda justicia y con su ejemplo enseñaban a otros la verdad de Dios. Dios siempre mide a los que se acercan a Él. Este es un principio fundamental, el principio de la ley de la siembra y la cosecha. Lo que uno hoy día siembra va a cosechar en el futuro. Miren el capítulo 11, Apocalipsis capítulo 11, en el versículo número 1, dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Se la pasaron a Juan esta caña. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Dios le dice a Juan, mide los que vienen al templo a adorar, porque no todos son creyentes, no todos son justos. Estos que se quedaron aquí en la gran tribulación, que rechazaron ser salvos y por eso están aquí, hay algunos que se han convertido, pero otros no. Y de esos que se han convertido y que vienen a adorar y que creen en mí, hay que medirlos. ¿Se fija? Como Dios dice, mide el templo de Dios. Cerciórate que sea el genuino templo de Dios. No te congregues en cualquier parte. Busca ese lugar donde se honra al Señor. Mide el altar. Mide cómo se adora al Señor. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Sin instrumentos musicales, sin nada de vocalistas, sin nada que apasione los sentidos, sino una verdadera adoración que alabe al Señor de corazón, tal como lo hizo el Señor Jesucristo cuando cantó el himno ahí en el aposento alto con sus discípulos sin instrumentos. Y luego fue a la cruz y mide a los que adoran en él. Para ti, hermano, y para mí también, ¿cómo está nuestra adoración? Improvisamos, venimos a la cena del Señor sin habernos preparado, sin haber leído, sin haber tenido un momento de oración, de pedir perdón, de examen de nuestra vida personal y nos presentamos así nada más. El Señor está observando y nos pide que seamos diligentes en ello. Lo otro que se va a medir, volvamos a Apocalipsis capítulo 21, la tercera cosa, nos dice ahí en el verso número 15, para medir la ciudad, la iglesia, sus puertas, Israel, y su muro. ¿Qué representa ese muro? Toda la doctrina de los apóstoles y profetas. En el muro, en otra oportunidad lo podemos ver, están los nombres de los apóstoles, ¿ya? Nos dice ahí en el versículo número 19, los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Y ahí se va explicando los elementos o las gemas, las piedras preciosas de este muro. Muy interesante es cada piedra preciosa que coincide con algunas, no todas, de las piedras que iban en el pectoral del sumo sacerdote y representan las doctrinas de Dios en sus tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
las doctrinas de la salvación, la redención, la justificación, la regeneración, etcétera, etcétera. Las doctrinas de la iglesia local y la iglesia global. La doctrina de la piedad en el hombre, la piedad en la mujer. La doctrina de cómo congregarnos al nombre del Señor Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también va a ser medido. ¿Y por qué? Porque todos estos aspectos seguirán por toda la eternidad. Los que vengan a la ciudad, como vamos a ver, no solamente vienen a buscar hojas del árbol de la vida, sino que también vienen a buscar conocimiento de Dios. Y ese conocimiento de Dios lo encontrarán cuando vean estas tres cosas: la ciudad, sus puertas y los cimientos del muro. Y la gran actividad nuestra, hermanos, para los creyentes de la ciudad celestial, será dar a conocer todo lo que hay en Dios. Para que la multiforme sabiduría de Dios, dice Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 3, verso 10, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero no solamente ahora, en este presente siglo, sino también en el futuro. A Él sea la gloria, dice el capítulo 3 de Efesios, verso 21, en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. De manera que esta ciudad va a estar por toda la eternidad, dando a conocer quién es Dios y todo lo que hay en Él, y ocupando a la iglesia. Ahora, notemos las medidas de esta ciudad. Es realmente, como insinúa este dibujo, un cubo perfecto. Volvamos a Apocalipsis 21, en el verso número 16, dice: la ciudad se halla establecida en cuadro, es un cubo, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales, ¿ya? 12.000 estadios. Aquí hay un dibujo aproximadamente ahí de Estados Unidos, de la parte de arriba, casi pasando hacia Canadá y llega hacia más abajo de México, 2.200 kilómetros. La distancia que tenemos en Chile de Punta Arenas hasta Puerto Montt, o la distancia que hay desde Antofagasta hasta Osorno, 2.260 kilómetros. Y va a ser un verdadero lugar santísimo, es un cubo que tiene 10 millones de kilómetros cúbicos. Es enorme, suficiente espacio como para que todos pudiesen ser salvos, o el que quisiera al menos, y va a sobrar espacio. Recuerdo aquella parábola que el Señor narró cuando se hizo una cena, la parábola de la gran cena, y se hace una invitación, y uno de los siervos vuelve y dice: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y el Señor dijo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Fíjese que este lugar, la ciudad celestial, tiene espacio para todo el que quiera ser salvo. ¿Sabe usted que cuando Noé construyó el arca, muchos podrían haber entrado, pero no quisieron? Al menos, ya dado que el arca de Noé tenía 3 pisos, podrían caber perfectamente más de 2.000 personas. En ese tiempo, el tiempo de Noé, la población mundial era aproximadamente de 5.000 a 17.000 millones de personas. Y solamente 8 personas fueron salvas o entraron en el arca. Lo mismo hoy día. Yo te pregunto, querido amigo, querida señora joven, ¿estarás tú en esta ciudad celestial? Hay lugar para ti si quieres ir. Para entrar hay requisitos.
Mire aquí en el capítulo número 21, en el versículo número 27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No puede entrar cualquiera. No puede estar quien hace algo inmundo. ¿Y qué es lo que es eso de ser inmundo? Contaminado por el pecado, con labios sucios, que miente. Solo aquellos que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, el libro que habla de la muerte del Señor Jesucristo contiene los nombres de quienes han creído en él. ¿Ve lo que dice el capítulo 22 también, versículo número 14? Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida que está en la ciudad celestial y que representa al Señor Jesucristo y la comunión con él. Y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Quiénes son esos bienaventurados? Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Verso 15, más los perros, o el perro en el judaísmo es un animal inmundo, los inmundos, podríamos decir, estarán fuera, los hechiceros, los que practican brujería y todo ese tipo de cosas, que ven las cartas, que frecuentan estos que hay en toda ciudad, ahí cerca de San Felipe, a la entrada de los Andes, hay este tremendo santuario de la idolatría, pero antes está este mausoleo donde va a apostar la gente, los casinos, bueno, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Fíjese, ninguno de ellos han lavado sus ropas. ¿Qué es lo que es esto de lavar las ropas? En el verso 14, que han lavado sus ropas. Lavar las ropas es sinónimo de justicia adquirida. Es lo que Cristo le da a un creyente, lo viste con vestidos de justicia. Cuando Adán y Eva estaban desnudos, hicieron hojas de higueras. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Los vistió con pieles, los justificó, los perdonó, sacrificó un animal, un corderito, para vestirlos de justicia. Eso hace la obra del Señor Jesucristo. Él muere por nosotros y nos da su vestido de justicia. ¿Ya? Él nos lava de nuestros pecados y nos perdona todos nuestros pecados. Quien no esté inscrito en ese libro, como ya leímos en el capítulo 20, verso 15, será lanzado al lago de fuego. Y vuelvo a repetir, para estar inscrito se necesita ser salvo por la sangre del Señor Jesucristo. Ahora termino diciendo un pequeño detalle. Volvamos al versículo, capítulo 21, versículo 12. Dice ahí, en el verso 12, y tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. En cada puerta un ángel. Ellos son los que van a pedir la credencial. A ver, usted, ¿para qué viene para acá? Yo quiero entrar. Yo soy creyente. A ver, ¿está su nombre aquí? Y saben, amigos y hermanos, los ángeles conocen muy bien a quienes han sido salvos, porque ellos son espíritus ministradores a favor de los herederos de la salvación, dice la Biblia. Por eso el Señor Jesucristo dice, así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15:10. Cuando un pecador se arrepiente y ejerce fe, los ángeles se alegran y los recuerdan. Saben ellos quiénes son salvos. Nosotros no sabemos, pero ellos saben muy bien, como lo sabe Dios. Hoy día muchos quieren ir al cielo, pero están en sus pecados, no están inscritos, nunca se han arrepentido. Saben de Dios como ser salvos, han participado de la escuela dominical, han militado en alguna religión, pero
nunca han venido a Jesucristo con verdadera fe. Y es necesario asegurarse si uno es del Señor o no lo es. Y lo que nos interesa es que usted, que dice ser creyente, tenga la seguridad de su salvación. El Señor Jesús dice en su palabra, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay muchas personas que dicen ser creyentes, que están en una religión, que participan de las actividades de esa religión, pero el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que demuestra que uno es un verdadero hijo de Dios? Es el hacer la voluntad de Dios, obedecer su palabra. Muchos me dirán, dijo el Señor en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y ahí está el apóstol Judas, que hizo milagros y era uno de los 12. Pero no, él no va a poder entrar, está en el infierno ahora. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y estas personas que nunca reconocieron su pecado, que nunca vinieron a Jesucristo, son personas cobardes, porque tienen miedo de enfrentar su propio pecado. Mire cómo dice Apocalipsis 21, en el versículo número 7, dice, el que venciere heredará todas las cosas. ¿Vencer qué? Vencer los prejuicios, el miedo, el que dirán. El que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios, él será mi hijo. Pero los cobardes, comienza con los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quién es usted? ¿Es un valiente? ¿Es uno que vence? ¿Es uno que ejerce fe en lo que dice la palabra de Dios? Muy bien, quiera que así sea. Vamos a dejar hasta aquí y vamos a elevar una oración. Nuestro Dios bendito, te agradecemos por lo que tu Hijo amado preparó tras su muerte, resurrección y ascensión al cielo. Él fue a preparar este maravilloso lugar, despojando al príncipe de la potestad del aire de su poder, quitó la muerte y ha dado la vida, y purificó el cielo mismo, contaminado por el pecado, y levantó esta ciudad celestial para nosotros. Te damos gracias, nuestro Dios, por su obra, y gracias que tenemos la seguridad de la salvación. Allí no va a existir muerte, ni lágrimas, ni llanto. Las primeras cosas pasaron, dice tu palabra. Bendice tu palabra en cada corazón, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.